porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Cuenta la leyenda que una vez un gran samurái que vivía cerca de Tokio, ya bastante viejo, se dedicaba a enseñar el arte de Zen a los jóvenes y a pesar de su avanzada edad, se decía que aún era capaz de derrotar a cualquier adversario. Una tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos apareció por allí. Quería derrotar al anciano samurái para aumentar así su fama. El viejo maestro aceptó el desafío. Entonces, el joven guerrero comenzó a insultarlo. Le tiró algunas piedras, escupió en su rostro, le gritó insultos y ofendió a sus ancestros. Durante horas hizo todo cuanto se le ocurrió para provocarlo, pero el viejo samurái permaneció impasible. Al final del día, sintiéndose ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró. Los alumnos que estaban ahí, sorprendidos por lo sucedido, le preguntaron a su viejo maestro ¿cómo había podido soportar tantas afrentas sin mover un solo músculo? A lo que el maestro respondió: si alguien llega hasta ustedes con un presente y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el presente? ¿A quién intentó entregarlo? Respondió uno de los discípulos. En efecto, lo mismo vale para la injuria, la rabia, la calumnia y los insultos. Cuando no los aceptamos, continúan perteneciendo a quien los traía consigo. Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Alep Horna y como todos los programas de Saber Vivir nos encontramos con ustedes para llevarle el conocimiento de la cultura gnóstica. Hoy nos encontramos con ustedes para llevarle un tema interesante. Vamos a hablar sobre la psicología del triunfador. Es un tema importante porque, a través del tiempo el ser humano ha buscado las claves del éxito, ha buscado cómo triunfar en la vida y es necesario que nosotros aprendamos a pensar y a desarrollar nuestra mente para poder desarrollarnos tanto física como psicológica y espiritualmente. Para el programa del día de hoy nos encontramos vía digital, a través de los medios digitales, con Miguel Ángel Paiva, que nos va a acompañar en este programa, que él es instructor de la cultura gnóstica y anteriormente lo hemos tenido en otros programas y hoy nos acompaña para dialogar sobre la psicología del triunfador. Miguel, ¿cómo estás? Sí, saludamos a toda la audiencia de Latina en esta oportunidad del programa Saber Vivir. Alep, ¿cómo estás? Después de un tiempo. Sí, buen tiempo. Volvemos a reencontrarnos para poder compartir con las personas algunos aspectos en relación al tema que hoy se va a tratar. Así que estamos prestos para poder iniciar en esta oportunidad este programa Saber Vivir. Así es, Miguel. Miguel, mucho se habla sobre el triunfo, sobre el éxito, incluso, se han hecho en estas épocas muchas conferencias, talleres, y la gente busca, hay bestsellers y libros que hablan sobre cómo lograr triunfar en la vida, pero muchas veces, todos nosotros que estamos en búsqueda de repente de desarrollarnos como individuos plenos, encontramos corto estas cosas, ¿no? Porque hay elementos que se interponen para poder lograr un éxito y poder lograr el triunfo en la vida de cada uno de nosotros. Hablar del triunfo, hablar del éxito, también nos conlleva también hablar sobre la felicidad, aspectos que cada uno de nosotros buscamos desarrollar en la vida. ¿Por qué será tan importante hablar de estos puntos? ¿Y por qué es tan necesario nosotros, o en cada uno de nosotros, buscar eso que es el éxito o el triunfo? Miguel, quisiéramos que nos ayudes a entender qué es esto del éxito, qué es el triunfo y por qué es tan importante para nosotros. En principio, que nos ayudes a entender básicamente a qué se le llama el éxito o el triunfo, ¿no? Bueno, desde que nacemos, prácticamente venimos con diríamos así, con esa premisa por parte de nuestros padres
al engendrarnos y al saber que venía una criatura aquí al mundo físico, con el objetivo pues de que ese niño sea un triunfador en la vida. Porque ¿qué padre, qué madre podría decir que mi hijo sea un fracasado, verdad? Claro. Entonces, la mayoría de las personas pues tenemos ese concepto de ser triunfadores en la vida. En cualquier actividad que se emprenda, pues siempre buscamos el éxito, buscamos que llegue a buen término las actividades que vamos a emprender, las actividades que vamos a realizar. Así que desde muy pequeños nos van inculcando esos aspectos, pero lamentablemente en ocasiones se nos presenta por nuestros mismos mentores, nuestros padres, nuestros consejeros, hermanos, etcétera, los que nos rodean. En ocasiones, pues ellos mismos hacen de que nosotros no lleguemos a feliz término con las actividades que vamos haciendo, porque nos van inculcando algunos aspectos equivocados, erróneos, que hacen de que nosotros fracasemos en el intento de poder lograr el triunfo, el éxito en cualquiera de las actividades que nos toque emprender. ¿Cómo así dirías tú o los oyentes Sí, que nos claro, están justo te iba... escuchando? Sí. Porque un punto específico que me surge en este momento decir, por ejemplo, mucho se hace comparaciones. Entonces, desde que nosotros comparamos algo, ya somos unos fracasados. Porque cada quien viene con una estrella interior, cada quien tiene una particularidad, cada quien nace diferente a todos. Entonces, algunos lograrán, diríamos así, alcanzar metas específicas, pero algunos tienen otras cualidades, otras capacidades. Entonces, desde la educación básica que nosotros vamos a recibir, está, diríamos así, el valor que se le va a dar a lo que realmente viene cada persona, ¿no? Entonces estamos hablando de que cada quien nace pues a realizar una determinada función, una determinada misión en la vida. No todos van a ser, por ejemplo, exitosos abogados, no todos van a ser de pronto médicos tan honorables y exitosos o en cualquier otra profesión. Porque sabido es, por ejemplo, que muchas personas, y me disculpan cuando nosotros vamos a proferir estos conceptos, porque necesitamos de recibirlo no a nivel intelectual, sino aquí en el corazón. Porque la enseñanza, por ejemplo, de la gnosis que nosotros impartimos por parte de nuestros maestros, nos inculcaron y nosotros damos fe de lo que vamos a decir y de lo que ellos enseñan. Por ejemplo, hay muchas personas, como menciona el maestro Samael Aumbeor, fundador de las instituciones gnósticas, él dice hay muchos zapateros que deberían ser ministros y hay muchos ministros que deberían ser zapateros. Ajá. Hay muchos obreros que deberían ser de pronto ingenieros y ingenieros que deberían ser obreros. Es decir, cada quien nace con una cualidad específica y necesitamos buscar ese punto para poder así generalizar este concepto primario que estamos dando en este momento y poder comprender pues que el éxito en la vida depende de lo que tú vayas a hacer y que encuentres tu propia particularidad y puedas realmente lograr los objetivos que se necesitan. No sé qué tengas que decir. Sí, Miguel, frente a esto hay varias cosas que se me vienen justamente a la mente, porque si bien es cierto, la sociedad en donde vivimos nos propone siempre aspectos en la vida cotidiana, ¿no?, que tenemos que vivir y enfrentar. Y bueno, básicamente nos enfrentamos a problemas económicos, problemas que podrían ser familiares, y que en su mayoría de nosotros a veces tomamos decisiones que pueden traer consecuencias negativas, ¿no? Y entonces a eso le atribuimos muchas veces un fracaso, o tal vez que no tenemos la capacidad de poder crecer, desarrollarnos o triunfar, ¿no? Por eso que a veces nos sentimos muchas veces cortos o fracasados. Pero aquí lo que me estás planteando es importante, ¿no? Es que cada uno tiene que descubrir su propia misión en la vida. Y que muchas veces eso se ve envuelto en situaciones que es parte del mundo, ¿no? Que es tener que trabajar para el pan de cada día, y muchas veces no se desarrolla lo que uno internamente tiene, ¿no? ¿Cómo nosotros, frente a estas cosas que tiene la vida,
Porque claro, desde pequeños ya nos están inculcando en la casa, como en la escuela, nos dan una formación. Y esa formación, basado en esa formación, nosotros desarrollamos nuestra vida muchas veces. Pero, ¿cómo nosotros podemos enfrentar estas cosas sin que ese aspecto interior en nosotros se vea afectado? Es decir, sin que ese ánimo, sin que esas ganas que uno tiene para hacer la vida, en su vida, no se afecte con las circunstancias tan comunes que hay en el sistema de vida que tenemos. Claro, es importante, como mencionábamos, que en principio pues necesitamos nosotros saber que el triunfo va precedido por un estado interior, un estado psicológico interior. Desde que mencionábamos hace un rato, por ejemplo, si es que vamos a hacer comparaciones, por ejemplo, mi vecino tiene tal cosa y yo también quiero ser así, desde ahí empieza a venir el fracaso. Desde que uno esté comparándose con el hermano menor, con el hermano mayor, porque ese es el error que cometen los padres o los que nos rodean a nosotros, cuando estamos en esta etapa, por ejemplo, de adolescentes, en el que tienes que definirte en la vida qué carrera estudiar, qué es lo que quieres ser. Por eso mencionábamos hace un rato, no todos hemos nacido para ser grandes negociantes. Claro. Algunos quizás hemos nacido para ser oficinistas y triunfar como oficinistas. Es decir, en la tarea que nosotros emprendamos, en la actividad que nosotros desarrollemos, tenemos que dar lo mejor de uno para poder lograr los objetivos. Porque muchas veces tiene que ver con que a ti te guste lo que estás haciendo, le encuentres ese sabor en la actividad que tú tienes que lograr. Porque no es solamente de que, por ejemplo, fulano de tal es exitoso, sirve como ejemplo, sí, pero ¿cómo logró el éxito? Primeramente, la disciplina, por ejemplo. Entonces, una persona indisciplinada, una persona que no se levanta temprano, ¿será que puede lograr el éxito en alguna actividad? Claro, imposible. Una persona descuidada de su cuerpo físico, de su alimentación, claro, principalmente de su alimentación y de su apariencia, podrá triunfar en la vida. Claro, imposible. Es decir, también. que necesita tener una vocación en lo que uno está haciendo y considerar algunos aspectos básicos para nosotros ser unos triunfadores en la vida, ¿no? Por ejemplo, saber, por ejemplo, que no debe uno rendirse frente a los fracasos, ¿no? Porque generalmente todo lo que nosotros hacemos, estamos en una progresión y de momento a otro resulta algo negativo y uno renuncia a lo que está haciendo. O sea, uno tiene que ser esa persona que no renuncia, o sea, no seas de aquellas personas que se abandonan, por ejemplo. Claro. ¿Ves? Entonces, hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta para poder nosotros tener consideraciones y ver, pues, precisamente el triunfo, el éxito principalmente, ¿no? Una cosa que es importante son los valores que hay que hacer de que fluyan en nosotros. Por ejemplo, ser amables, ser agradecidos de la vida, ser agradecidos con las demás personas. El saludo es muy importante. Estamos hablando de valores que tienen que ir fluyendo en el interior de nosotros y en el comportamiento, en la interrelación con las demás personas con las cuales vamos a nosotros interactuar, ya sea en los negocios, ya sea en las actividades de profesión, ya sea en cualquier aspecto que nosotros emprendamos. Entonces, es importante esos valores básicos que vienen de la conciencia para poder triunfar en la vida. Por eso es que nosotros en los conocimientos gnósticos sabemos de que si nosotros queremos verdaderamente triunfar, debemos comenzar con algo muy importante que nos enseña el maestro Samael Aun Weor, fundador, como decíamos, de las instituciones gnósticas, cuando nos dice que debemos comenzar por ser sinceros con nosotros mismos.
Él nos dice que reconozcamos nuestros propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, entonces estamos en el camino de corregirlos. Todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente, porque en ocasiones nosotros caemos en esos defectos y no nos sinceramos con nosotros mismos. No conocemos nuestros errores, no reconocemos nuestros errores. O sea, un hombre de negocios, por ejemplo, que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos y que jamás reconoce sus propios errores, nunca va a poder triunfar en la vida. Miguel. Entonces, necesitamos nosotros comprender ese primer punto que estamos mencionando, de ser sinceros con nosotros mismos, reconocer nuestros propios errores, porque esos errores los cargamos o los arrastramos desde la infancia, con todo lo que nos han inculcado nuestros padres, con el ejemplo de nuestros padres. ¿Cuáles son los ejemplos? Si el papá, la mamá, los que nos rodeaban cuando niños, nos mostraron un ejemplo de triunfadores, pues vamos a camino al éxito. Pero si en esa infancia, desde los 0 hasta los 7 años principalmente, si hemos tenido unos ejemplos de fracaso, vamos a sumergirnos igual en el fracaso. Entonces, hay que sacar fuerzas de flaqueza, empezar a tener en cuenta que el primer paso para poder triunfar en la vida, volvemos y repetimos, es ser sinceros con nosotros mismos, empezar a reconocer nuestros errores. Nos comentan nuestros instructores, por ejemplo, que los grandes criminales se consideran a sí mismos santos, no reconocen sus errores. Si visitamos, por ejemplo, una cárcel, comprobamos que ningún ladrón, que ningún delincuente, ningún criminal se considera culpable. Todos se dicen que son inocentes. O sea, yo soy inocente. Entonces, si nosotros caemos en ese mismo error, vamos a ser fracasados. Hay que tener el valor de reconocer nuestros propios errores. Así también evitaremos, pues, males peores, ¿no?, que los que de pronto se están presentando. Entonces, si nosotros reconocemos nuestros propios errores, podemos formar un hogar feliz, tener un trabajo adecuado como para poder ser exitosos en la vida. Es decir, si nosotros aspiramos a ser políticos, aspiramos a ser científicos, filósofos, religiosos, etcétera, y llegamos a reconocer nuestros propios errores, podemos corregir esos errores y triunfar en la vida. Miguel, entonces, ese aspecto importante. Una pregunta. A nadie, por ejemplo. Miguel, si nosotros una pregunta. En la vida, no debemos criticar a nadie. Quien critica a los demás es un débil, mientras que el que se autocritica de instante en instante es un triunfador, un coloso. Una pregunta, Miguel, una pregunta alrededor de lo que nos estás mencionando. Hace un momento nos decías que es importante reconocer, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene una estrella interior, que tiene un valor distinto a los demás, y que no es, uno de los puntos era no compararse, ¿no?, que los padres no comparen a los hijos. Y ahora también nos mencionas que otro aspecto importante es reconocer los errores. Entonces, muchas veces una persona puede tener talento, o los tiene, ¿no?, que ese talento interior, esa estrella interior, pero estos vicios o costumbres o hábitos que uno adquiere no permiten que se desarrolle en la persona. Podemos decir que lo más importante es no solamente tener un talento, sino tener una actitud correcta frente a la vida, ¿no? O sea, tener valores. Eso es lo que yo te puedo entender. O sea, que es más importante desarrollar los valores que tal vez los aspectos intelectuales. O cómo podríamos hacer para alcanzar un equilibrio entre de repente un valores en nosotros y también tener una formación académica, intelectual, para que esos talentos no se pierdan. Si uno observa a una persona exitosa en la vida, porque claro, uno se ha acostumbrado solamente a ver el éxito en el plano material, ¿cierto? Sí. De pronto
el aspecto económico, ¿no? Estoy hablando de la materia, claro, sobre todo en el aspecto económico. Pero no solamente es eso, hay que ver el éxito realmente en la vida física, pero también ver el éxito en la vida espiritual, porque uno puede tener la fortuna más grande en la vida, pero no tiene una riqueza espiritual, se siente vacío. Hay muchas personas que logran el éxito a nivel económico, monetario, pero a nivel psicológico son muy pobres. Entonces se necesita equilibrar esos dos aspectos, pero como quiera que estás preguntando acerca de los valores, yo mencionaba, por ejemplo, valores, por ejemplo, de bondad, valores de fidelidad, valores como, por ejemplo, de amabilidad. Si nosotros empezamos ¿cómo sería? A sembrar en nosotros que salga esos aspectos conscientivos, porque esos valores son de la conciencia. Si empieza a surgir eso, pues tú te vas volviendo un exitoso en la vida, porque en la interrelación que tú vas a tener, por ejemplo, desde tu casa, a ti te van a valorar también, te van a respetar. Tú eres amable con tus vecinos, tú eres amable con el entorno que te rodea. Saluda. Muchas veces ese valor nada más del saludo lo hemos perdido. Salud, dar, o sea, dar salud. Sí. Porque un saludo, un buenos días, un hola o cómo estás, una sonrisa, ¿no es acaso que produce una reacción en las otras personas? Sí. Pero si te ven con como dicen los colombianos, con la cara de palo, o como decimos acá en el Perú, la cara de sargento, una cara así, la cara muy seria, alto de amabilidad, ¿será que tú puedes enlazar una interrelación, interactuar con la persona? Claro, es muy difícil. Entonces estamos hablando de esos aspectos que son importantes en el diario vivir, en el día a día. Una persona que tiene un negocio, por ejemplo, y trata mal a sus empleados, ¿será que pueda prosperar fácilmente? No lo va a poder hacer, porque se necesita de valores. Y las personas exitosas, en algunos nace espontáneamente aquello, y algunas personas lo están cultivando, producto de la lectura que tienen. Yo he visto muchas personas de negocios que tienen libros, ¿no? Hay libros de psicología americanos, por ejemplo, había un autor, me parece de apellido Dier, en donde él explica un libro que se llama Tus zonas erróneas. Mucha gente lo ha leído. Hay libros que escribe Ohmandino, no estamos promocionando esto, pero son ejemplos, ¿no? De esas personas que empiezan a leer esos libros y empiezan a practicarlo. Todos ellos te van a inculcar que necesitamos ser amables en la vida, ser agradecidos. Pero aquí en el conocimiento gnóstico te estamos dando un planteamiento específico que es no criticar a nadie. Para ser un triunfador, para ser exitoso en la vida, estamos diciéndote, querido amigo que nos estás escuchando, nos estás viendo, estamos diciéndote que necesitamos nosotros empezar por la autocrítica, reconocer nuestros propios errores. En ocasiones el orgullo, la vanidad, todos esos elementos negativos que cargamos entre nosotros, no nos permiten observar nuestros errores. Pero si tú empiezas con la autoobservación, vas a llegar a la autocrítica y decir, bueno, soy así y tengo que cambiar. ¿Ves? Si no tienes amabilidad, pues tienes que cultivar la amabilidad, el respeto. Estas consideraciones que te estamos diciendo, querido amigo, en este programa Saber Vivir del Conocimiento Gnóstico, nos permite a nosotros empezar a cultivar, como decíamos, esos valores del alma que nos van a hacer exitosos y triunfadores, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Tan importante, Miguel, porque lamentablemente las relaciones, entre tanto la familia, el trabajo, este aspecto que es la crítica es muy fuerte. Siempre hay personas malintencionadas, ya sea por envidia o por otros aspectos que se mueven, que manejan la crítica. Pero el punto es que nosotros muchas veces caemos en eso y queremos ser mejor
que aquel otro, y creemos que señalándolo vamos a ser nosotros mejor, o simplemente nos creemos mejor porque la otra persona comete un error. ¿No? Son dos cosas que siempre ocurren, ¿no? Que generalmente uno señala el error de los demás, sintiendo que uno, pues, porque no lo comete es mejor. ¿Cómo poder nosotros aprender a manejar ese aspecto? Porque es parte, como tú decías, reconocer nuestros errores, pero también algo importante que nos acabas de mencionar, ser amables, ¿no? El hecho no es criticar a los demás, sino, o señalar el error, sino cómo uno poder tanto ayudarse a sí mismo como a los demás, porque es necesario, así lo vamos entendiendo con lo que nos explicas, que también nosotros contribuyamos a que los demás así crezcan con nosotros, ¿no? Cómo nosotros vamos contribuyendo con ese crecimiento, tanto de uno como de los demás. Lo que pasa que, por ejemplo, es necesario entender, comprender que la crítica de la cual estamos hablando es inútil, ¿no? Porque lastima el orgullo de la persona a la que estamos criticando. Provoca una reacción y más aún, una resistencia. Ajá. Entonces, la crítica provoca una reacción inevitable contra su propio autor. O sea, ¿sí? La otra persona se va a sentir herido. ¿O no te pasa eso, Aleph, cuando alguien te critica? Puede ser hasta una crítica constructiva, pero como no Sí. estamos preparados para eso, siempre hay una reacción, ¿verdad? Claro, normalmente pues afecta siempre cuando señalan el error que uno tiene. Y bueno, pienso que si de repente hay esa amabilidad que tú mencionas, con ánimo de ayudar, enseñar, tal vez esa persona que se equivoca podría mejorar también, pero sin ánimo de hacerle daño, ¿no? Bueno, eso ya cuando uno se olvida de sí mismo, quiere ayudar a los demás, entre comillas, por decir, dice, no, yo tengo que corregir a esta persona. Bueno, lo puede hacer, pero estamos partiendo de que necesitamos ante todo empezar por nosotros mismos. Estamos hablando de una autocrítica, ¿sí? Ajá, ¿Estás seguro que tú no tienes el error que tiene el otro? claro, esa sería Es la una pregunta, ¿no? pregunta, ¿no? Sí, Porque muchas veces uno asume que no tiene esos errores, pero hay una premisa gnóstica para poder empezar a autoconocernos que dice que si quieres conocerte a ti mismo, pues reconoce en otras personas el error que tienes tú. Porque si tú te diste cuenta del error de las demás personas, es por una afinidad psicológica. Las personas que nos rodean nos sirven como un espejo en donde tienes que ver tus propios errores. Por decir un ejemplo de una crítica a alguien, a ver, estamos dialogando un poquito acá y las personas nos están escuchando. Un ejemplo de una crítica a alguien. bueno, si comete un error, no sé, se olvida de algo, de una fecha, de algo Por decir, importante. yo critico a alguien y digo, vamos a ver un ejemplo fuerte, ese señor o fulano de tal es un ladrón. También, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo estoy queriendo decir con la psicología gnóstica es de que eso que tú te diste cuenta en otra persona, examínate tú si eres ladrón o no eres ladrón. Uno puede decir, no, yo nunca he robado nada. Ajá. Pero si vamos de fondo a un análisis de uno mismo, estamos hablando de una autocrítica, ¿cuántas veces habremos robado el honor ajeno? Hablando mal de esa persona, criticándolo. ¿Alguna vez no nos hemos apropiado de algo que no nos pertenece? Yo doy mucho este ejemplo que es común de todos los días. Dice, Ale, préstame tu lapicero un ratito. Y por un olvido de nosotros mismos, por una inconsciencia en la cual vivimos, que olvida de devolver el lapicero. ¿Te ha sucedido alguna vez, Ale? Sí, claro, uno presta y después pasa el tiempo y se da cuenta que no lo devolvió. Y ese lapicero está en tu bolsillo. Y claro, lo Y tenemos. pese a que te diste cuenta, lo devolviste,
como te digo, uno ya lo deja Es pasar. decir, estamos haciendo un análisis Sí. para darnos cuenta que hay tantas actividades que nosotros vivimos en el día a día que son errores, que hay Sí, que corregirlos. Pero sin embargo, uno critica a los demás que tienen tal o cual comportamiento, pero no se da cuenta de que uno también lo tiene. Entonces, estamos partiendo por ese punto matemático de no criticar a nadie, de empezar a ver nuestros errores, de corregirlos, y así podemos triunfar en la vida. Porque claro, hoy en día es común ver, por ejemplo, personas que tienen mucho dinero aprovechándose de las demás personas, timándolos, estafándolos, haciéndose el vivo, como se dice normalmente en la calle, ¿ves? ajá, Aprovechándose de la ocasión, entonces empieza a subir su capital económico y tal. ¿Producto de qué? Producto de un robo, producto de una estafa, producto de cualquier actividad que no está dentro de los cánones de un ser humano. claro. No estamos hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de personas cabales, honestas, que son triunfadores en la vida, pero desarrollando los valores del alma. Ujú. Ese sería nuestro aporte en este aspecto del triunfo en la vida, de ser exitosos en la vida. Claro, cuando uno Porque ¿qué busca, sucede, por ejemplo? Sí, a ver, sigue, cuando sigue. uno busca esto del triunfo, es porque obviamente está buscando dentro de sí ser feliz, ¿no? Porque los triunfos traen consigo felicidad para la persona, o mejor dicho, enfocan la felicidad a través de ese triunfo. Pero como todo se plantea a nivel de cosas o de cosas externas, pues siempre, como tú decías, hay un vacío. No se alcanza la felicidad que se busca. Eh, ¿Cómo nosotros entonces hacemos ese equilibrio o cómo alcanzamos esos aspectos? Porque son cosas que se buscan, ¿no? El éxito y obviamente eso genera en la persona esa felicidad, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos viendo ese aspecto del éxito, del triunfo con la felicidad, ¿no? De la persona. Claro, ya que tocas ese otro punto que acerca de la felicidad, podemos decir nosotros lo siguiente, ¿no? Que la felicidad es un estado de ánimo de la persona, ¿no? Que Ujú. se siente satisfecha plenamente por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno, ¿no? Pero son circunstancias, estados que uno alcanza, por decir, momentáneos. Todos, yo considero que la mayoría de las personas buscamos una felicidad o la felicidad permanente, ¿verdad? Pero esos estados vienen así por gotitas. Ajá. Puedes ser feliz quizás por sacarte la lotería, por decir algo, ¿ves? Pero eso es efímero, eso es pasajero. Entonces, ¿cómo explicar la felicidad? ¿Cómo explicar ese aspecto? Porque hay que saber diferenciar también entre lo que viene a ser la felicidad, lo que viene a ser el gozo, el deseo pasajero que se presenta en algunos momentos, ¿no? O sea, Sí. diferenciar el placer, la alegría, la felicidad, que son conceptos totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de la felicidad, pues necesitamos tener en cuenta que hay urgencia en comprender de que la felicidad es un estado conscientivo que viene de esa manifestación divina en nosotros, por momentos, pleno. Debemos nosotros considerar, por ejemplo, que hay felicidad por la paz familiar, que hay felicidad por los logros familiares, por cumplir mis metas planteadas. Es casi lo mismo de lo que estamos hablando del éxito, ¿verdad? Sí, son cosas muy similares. Por eso te preguntaba Claro, eh, cómo nosotros podemos alcanzar esos aspectos y vivir prácticamente de pleno, ¿no? Es como una necesidad que uno viene a este mundo para poder ir desarrollándola, ¿no?
Bueno, entonces, lo que queremos rescatar en esta transmisión Aleph es que consideremos algunos aspectos que hemos tratado hace poquito para ir teniendo en cuenta que si nosotros realmente queremos obtener, diríamos así, los objetivos en la existencia nuestra aquí en el plano material, pues empecemos a comprender que eso se va a lograr haciendo un análisis de uno mismo. ¿En qué estado psicológico nos encontramos? ¿Cuál es tu estado anímico de momento en momento? Porque muchas veces nosotros nos encontramos bajoneados, Sí, quiero decir, bajoneados. emocionalmente estamos así, ¿no? Emocionalmente, sin ganas de continuar. Ahora, pero si nos estamos dando cuenta, a nuestro alrededor vemos personas en nuestra misma condición, pero no se dejan bajonear por las circunstancias, al contrario, doblegan esfuerzos y logran sus objetivos, logran sus metas. ¿Cuántas madres de familia no recurren a la prostitución, por ejemplo, para poder sacar adelante sus hogares? Al contrario, ellas doblegan esfuerzos, tratan de ingeniárselas como para poder subsistir, ingeniar un negocio o algo, y salen a flote. Pero una persona que ve un dinero fácil siempre va a ir a delinquir, ¿cierto? no, sí, exactamente. Sin embargo, sí se puede salir adelante. Es importante lo que queremos decir en este momento, que hay que aprender a vivir el momento. Hay que aprender a vivir el instante. Son consideraciones de los estudios gnósticos que planteamos constantemente nosotros, porque es la base para poder ser exitosos en la vida. Si tú aprendes a vivir el momento, el instante, y no vivir en el pasado ni en el futuro, porque muchas veces estamos en esos estados, o sea, o vivimos en el pasado, recordando lo que fuimos, lo que pudimos hacer, las circunstancias favorables que tuvimos y no la aprovechamos, o sea, es decir, todo el rato uno está rememorando aquello. Si tan solo yo hubiera aprovechado la oportunidad que se me presentó hace 10 años, no estaría en esta condición, etcétera. O sea, estás viviendo El pasado. el pasado. O te vas al futuro y dices, si tan solo tuviera $10,000, emprendería un negocio y tal, y no sé qué y tal, pero mira a las personas exitosas que con un sol, con 50 centavos de capital, pueden hacer producir eso y volverse personas con bastante dinero. Sí, es como, Pero teniendo en cuenta todo eso que hemos dicho, porque si analizamos a esas personas exitosas que hay, por ejemplo, en Lima, sí, personas que llegaron de la sierra sin nada de dinero, pero hoy en día manejan emporios comerciales allá en Lima. sí, sí, es cierto. ¿Cuántos de esos casos conocemos allá en Lima, verdad? Ujú. Entonces, Miguel, es porque sencillamente han sido emprendedores. es Que como hayan lo caído en que, errores de pronto ya después de robos y de tal o de cual cosa, ese es problema de cada quien, pero cuando eso, en el estado que estaban antes, en su inocencia de pronto, ellos fueron grandes emprendedores, pero siempre observamos en ellos que va a haber ese respeto, esa amabilidad, siempre dar las gracias a las personas que te sirven, ser agradecidos en la vida. ajá. Miguel, bueno, en estas épocas, y bueno, siempre en una ciudad grande hay problemas con el tema del estrés. Y algo que tú mencionabas importante era el estado de ánimo, ese estado emocional. Pero bueno, frente a ciudades como esta, como Lima, que es una urbe muy grande, con todas las cosas que ocurren, y más aún las épocas en las que nos enfrentamos en estos momentos, que son momentos difíciles para toda una sociedad, bueno, con la pandemia que se está viviendo, ese estado emocional por el estrés se encuentra muy afectado, ¿no? Podemos decir que emocionalmente, mentalmente, estamos bajos, ¿no? Y bueno, considero que sería importante que nos ayudes a una clave para poder salir de esos estados, para poder enfrentarnos, ¿no? Porque mentalmente, emocionalmente, como tú decías, si no tenemos un estado positivo, pues obviamente todo lo que querramos emprender no se va a lograr. Claro, como tú dices, hoy en día
digamos, producto de las circunstancias en las cuales nos encontramos, de la vida que nos ha tocado vivir en estas épocas con tantas situaciones tan difíciles como lo último que se ha presentado, del cual vamos saliendo, ¿no? Estamos hablando de la pandemia. ¿Cuántas personas por esa vida agitada, como dices, vivimos también esos estados de depresión, esos estados de estrés, pero que a nada nos conduce? Al contrario, debemos hacer un alto en nuestra vida y uno de los ejercicios básicos para poder nosotros controlar el estrés, controlar eso que dijimos hace un poquito atrás, vendría a ser que practiquemos la respiración profunda, porque nada más utilizando la lógica, Ajá. si tú dejas de respirar, ¿qué sucede? Claro, no llega oxígeno al cerebro, a las células del Si cuerpo. si ya no respiramos, lógicamente morimos, ¿verdad? Dejamos de Entonces vivir. está claramente indicándonos que la respiración es vida, ¿sí? Y la expiración es muerte. Así ¿O no es. es acaso que así comienza la vida de un recién nacido? Sí, sí. Un recién nacido hace y pega el primer grito, la vida ingresando en ese ser humano. Y el último suspiro, como dicen, viene es la expiración, que es la muerte. Entonces queremos nosotros darles a conocer, para darnos cuenta todos, que la vida es una respiración. Yo decía ponernos un alto en la vida y hacer, retenga el aire y exhale. Respire. Retenga el aire y exhale. Cuando nosotros nos sentimos irritados, llenos de ira, nerviosos, con estados psicológicos de depresión, haga un alto y respire profundamente por la nariz, no por la boca, por la nariz, y puede ir contando mentalmente 1, 2, 3, 4, hasta 6, 7, retiene el aliento, cuenta otra vez hasta 6 y empieza a exhalar contando nuevamente hasta 6. Ajá. 6 y otra vez. Este es un ejercicio práctico para poder alcanzar otro estado psicológico. Salirnos, por ejemplo, de un estado de ira, de un estado irritable en el cual nos encontramos, en un estado de depresión. Oxigénese bastante, porque en el aire que respiramos está la vida, eso que los orientales dicen el prana, la vida. Y entonces te llenas de vida, retienes y exhalas. ¿Cuántas veces esos estados de irritabilidad, de neurastenia, de esos estados de esquizofrenia inclusive, hacen de que nosotros perdamos el trabajo o nuestros trabajadores, si tú eres jefe, se te vayan? ¿Por qué? Porque lamentablemente en esos estados no podemos convivir. Siempre va a haber un pleito, una pelea, una circunstancia difícil que no te va a permitir lograr los objetivos que te has trazado. Entonces es importante llenarnos de vida, y esa vida está a nuestro alrededor. Todo, absolutamente todo, está relacionado con la vida que entra a través de nuestras fosas nasales, Así es. el aire que respiramos. Miguel, Si ya tú quieres triunfar en la vida, querido amigo, discúlpale, si queremos triunfar en la vida, teniendo en cuenta, por ejemplo, esos 3 aspectos básicos que tiene la vida: salud, dinero y amor, como se dice, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto que hemos dicho en este programa Saber Vivir, que primeramente pongamos un alto y empecemos a reconocer nuestros propios errores. Punto número 1. Punto número 2, no criticar a nadie, porque el que critica va a ser un fracasado, siempre. Necesitamos comprender a las personas tal como son, respetarles tal como son. Quieres corregirlos, pero primero corrígete a ti mismo. Hay que aprender a dar amor para recibir amor. El amor es una acción.
es hacer pequeños gestos de cariño, gestos de cortesía, ser amables, y hablamos de esto de la amabilidad con todo el mundo. Hay que dar sin desear, hay que dar sin recibir nada a cambio. Para nosotros es importante comprender que cuando alguien recibe un favor tuyo y te dice gracias, ¿qué es lo que te está queriendo decir? Si te lo hace de corazón, te está diciendo que la gracia de Dios esté contigo. Y si alguien te hace un favor, tú también dile gracias, pero de corazón. O mejor sería que le digas que Dios te pague con lo que más necesitas. Porque Dios es mejor paga. Antes que te den dinero, es mejor que te den la gracia de Dios, que te deseen lo mejor. Es importante tener en cuenta estas cosas. Tú puedes amar incondicionalmente todos los días para sentirte mejor. Si tú das amor, decíamos. Así El es. amor se autoalimenta. Cuanto más amor damos, más felices somos en nuestro corazón. Así Si das es. amor, recibes amor. Si das salud, recibes salud. Si das dinero, recibes dinero. Así es. Miguel, Son aspectos simples. El respeto por los demás, por ejemplo, es un acto de amor. Saludar, dar las gracias, pedir perdón, se pueden practicar a diario, pero que salga de acá, de nuestro corazón, conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Si tú aprendes a escuchar a las demás personas, por ejemplo, ese sería un acto de amor, prestarle atención a otra persona, sin tener la necesidad de ser siempre uno el centro de atención. Son consideraciones que estamos dando en este momento: cultivar la bondad, la compasión, un aspecto muy importante a tener en consideración. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Hay que ser sensibles, tenemos que ser sensibles hacia el sufrimiento de los demás. Hay que expresar cariño al dar palabras de ánimo, palabras de afecto, palabras de apoyo, una felicitación, un elogio. Son palabras, ¿no?, que a veces se dicen que son salidas del corazón, y si se siente lo que se está diciendo, causan un efecto muy positivo en otra persona, aumentando la autoestima de ellos, su seguridad, su bienestar. Los hacemos sentir bien, les llenamos de ánimo, de felicidad, y nosotros somos más plenos todavía. ¿Por qué? Porque esa retribución energética que se procesa, eso es lo mejor que uno podría recibir. Entonces, hay que dar sin esperar nada. Importante, Miguel, lo que nos dices, ¿no? Lo que ponemos aquí en este programa para poder tenerlo en cuenta. Importante, Miguel. Ya estamos entrando ya al final del programa, y bueno, esta semana que ya que ya viene, tienen una relación de conferencias. Se sigue el ciclo de conferencias que se está llevando a cabo a través de las redes sociales, Miguel. Y esta semana va a participar la zona en donde tú te encuentras trabajando. ¿Cuáles son los temas? Ya me parece que mencionaste algo sobre eso. Si nos puedes contar un poquito sobre los días y los temas que van a tratar, para que hagas la invitación, por favor. Sí, es una actividad que se está realizando en la zona del Cusco, Madre de Dios, donde nosotros venimos laborando. Son temas específicos, quizás relacionados a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Yo mencioné ahora última que, por ejemplo, la salud, el dinero y el amor son importantes en la vida de una persona. Hasta hay una canción por ahí, ¿no?, que 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Ajá. ¿Cierto? Entonces, sí, la actividad consta de 3, así tipo talleres online, a través de los sistemas, ¿no? Se van a transmitir a través de Facebook, YouTube. Entonces, los temas tienen que ver con la salud, tienen que ver con el amor y tienen que ver con el dinero. Cómo nosotros podemos obtener esos aspectos, ¿no? Entonces, en este momento se me olvidó el tema específico, pero tratan de esos 3 aspectos.
Los temas son salud, dinero y amor. Acá los tengo precisamente en la imagen de la publicidad, ¿no? El camino del éxito, salud, dinero y amor en tiempos actuales. Claro, el camino del éxito, salud, dinero y amor en los tiempos actuales. Sí, Sí, ese es el tema, ¿no? Es un, diríamos, es un masterclass, el camino del éxito, ¿no? sí, Entonces vamos a explicar a través de estos temas. El día miércoles correspondería a la salud, el día jueves al dinero, al amor. Ponerle en consideración algunos tips específicos como los que hemos mencionado hoy, pero un poco más profundo en relación a este tema, que hace pues de que nosotros en la vida nos encaminemos realmente a los objetivos por los cuales hemos venido a este mundo tridimensional. Porque siempre venimos nosotros mencionando esto específicamente, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? ¿Qué hay más allá de esta vida? Porque todas las circunstancias que venimos viviendo nos hacen reflexionar. La pandemia nos hizo reflexionar un poquito, si en ese momento sí uno dice, ¿qué hago? O Dios, o lo que sea, quiere tratar de solucionar el problema. En estos días, si tú te diste cuenta, hubo un terremoto terrible en Turquía, ¿cierto? Sí, recientemente. Entonces ese tipo de eventos hacen que la persona por lo menos diga, Dios mío. La reflexión. ¿Cierto? Sí. Reflexiona un rato, pero después se le olvida otra vez. Entonces necesitamos encontrar un punto matemático en el cual realmente nosotros despertemos a una realidad. ¿Para qué vivimos? Ajá. Porque nadie tenemos la vida asegurada. Nadie puede garantizarnos si mañana amanecemos vivos. Así es. Entonces es importante vivir plenamente este instante, este momento, como si fuera el último día de nuestra existencia. Así que, Ale, muchas gracias, ¿no? por permitirnos compartir con tu audiencia. Gracias a ti, Miguel, por estar con nosotros. Temas considero que son importantes para el que los aplica y verdaderamente pues salir adelante y buscar el objetivo específico de esta vida, ¿no? Por la cual nosotros estamos aquí en este mundo tridimensional. Así es. Bueno, Miguel, entonces gracias por estar con nosotros. Yo también ya me voy despidiendo del programa sin sin terminar el programa, sin encontrarnos en otra ocasión contigo nuevamente. Y bueno, este miércoles 4, jueves 5 y viernes 6, entonces las conferencias que nos acaba de mencionar a través de Facebook y YouTube. Bueno, entonces, gracias Miguel por estar con nosotros. Yo también ya me despido de todos ustedes, amigos, que nos escuchan a través de los medios digitales y a través de la Radio Latina. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. Programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.